Bien, estamos en contacto con el doctor Iván Durigón, presidente del Directorio de Fabricaciones Militares y Sociedad del Estado. Gracias por atendernos, doctor. Hola Fabián, un gusto poder hablar contigo y obviamente a través tuyo con toda tu audiencia. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? Es obvia la primera pregunta. José María López, ¿ya está la designación como director de la Fábrica Militar Río Tercero? José María López va a ser el próximo director de la Fábrica Militar de Río Tercero a partir de, supongo que el primer día de agosto. Seguramente la semana que viene estaremos tratando de viajar, siempre que la cuarentena lo permita, para ponerlo a cargo él de la fábrica. Esa es nuestra idea, en la medida de lo posible sí, pero ya está la decisión tomada, tanto de parte del ministro Rossi como de las autoridades de la fábrica, en que él se haga cargo a partir del primer día de agosto de la fábrica de Río Tercero. A nosotros nos genera una expectativa importante, no solo por la persona de José María López, con quien ya hemos tenido varias charlas y hemos planteado algunos proyectos a desarrollar, sino que además en la fábrica, específicamente en la fábrica de Río Tercero, tenemos una expectativa con revalorizar y poner en valor distintos proyectos que tienen que ver con la metalmecánica, y sabemos de la experiencia de él en ese rubro, por eso también la definición y la elección de José María como futuro presidente, como futuro director de la fábrica. Doctor, a ver, habló de proyectos para la DPM, como se la conoce acá, Dirección de Producción Mecánica de Fábrica Militar. ¿Qué proyectos? ¿Se pueden conocer? ¿Se pueden adelantar algunos? Sí, de hecho vas a tener la primicia, Fabián. Ya en las redes está circulando, pero hoy, esta mañana, casualmente, firmamos junto a la gente de Belgrano Carga la venta y entrega de 10 vagones que habían comenzado a construirse allá por el 2014-2015. Ese producto se había discontinuado y la primera entrega en la historia de fabricación limitada de vagones Tolva que se fabricaron ahí en Río Tercero van a ser entregados y vendidos a Belgrano Carga, así que hoy firmamos el convenio y esperamos para los primeros días de septiembre la posibilidad de la entrega, conjuntamente tanto con la presencia del ministro Rossi y el ministro de Transporte. Sí, así que bueno, van a estar, sí, la idea es poder hacer siempre que toda esta situación que genera la pandemia y la cuarentena lo permitan, estar haciendo el acto de entrega ahí en la planta de Río Tercero. Bien. No estamos hablando de vagones reparados, sino de vagones íntegramente construidos en Río Tercero. Nuevos, sí. Si eran vagones que iniciaron en el proyecto de la anterior gestión de Rossi, a cargo del ministerio, que fueron fabricados íntegramente ahí en la fábrica, le faltaban algunas cuestiones de terminado. Esto se había discontinuado en la administración anterior. Nosotros volvimos sobre ese proyecto. Además, la expectativa no es solo por la entrega de estos 10 vagones, sino que hay un proyecto con Belgrano Cargas de continuar con la fábrica y la posibilidad de generar muchos más vagones. Esperemos que se puedan llevar adelante. Hoy también hablamos con los directivos de Belgrano Cargas de ese tema y ellos están con expectativas y avanzados ya en negociaciones. Nosotros también estamos trabajando en ese proyecto para no solo entregar estos 10, sino continuar fabricando vagones y obviamente de carga, que es la línea que hoy tenemos, y si podemos ampliar la producción, obviamente lo vamos a hacer. A ver, doctor, en algún momento en la anterior gestión, a la que encabezan ustedes, se dijo que no estaban las condiciones técnicas para fabricar vagones. Bueno, me está diciendo que van a fabricar vagones. Sí, no, la realidad es que no sé cuáles fueron las especificaciones o precisiones que tenían. La verdad que hoy si pregunta uno en la jerga, o lo mismo lo hablábamos con el mismo López, quien conozca la planta metalmecánica de Río Tercero sabe de la calidad de esa planta, si bien hace falta algunas terminaciones y algunos inconvenientes a resolver con la empresa que instaló esa planta, pero que estamos en condiciones de seguir fabricando y obviamente vamos a hacer todos los esfuerzos posibles
para continuar con una producción en serie y aprovechar esa maquinaria adquirida ya por, como decía en la anterior gestión del ministro Rossi, y poder fabricar y proveer a la industria ferroviaria de vagones. Eso es uno de los principales proyectos que tenemos hoy para Río Tercero, dentro de muchos otros que también tienen que ver con la metalmecánica y obviamente con la química, ¿no? Sí, ¿qué pasa con DPQ, con la División de Producción Química? ¿Se puede hacer algún adelanto de algo que se prevé para ese sector? Ahí en inicio, bueno, lo que logramos es, ya iniciamos y estamos terminando la negociación con Petroquímica en la firma de un nuevo contrato o en la adenda, la corrección del contrato actual, lo cual a nosotros nos genera nuevos beneficios porque hemos emprolijado algunas cuestiones que entendíamos que necesitaban corregirse, entre ellas tenía que ver con los precios de venta y de provisión del grosso, y además lo que logramos también ahí es que el producto que hoy vende o produce la petroquímica es generar una licencia no automática. Había un problema, la apertura de las importaciones del gobierno de Macri había hecho que se deteriorara mucho la posibilidad de negocio de petroquímica. Hemos logrado intervenir o hemos hecho algunas gestiones ante el Ministerio de Producción para la instalación de una licencia no automática sobre ese producto, y la verdad que está dando resultados. Petroquímica nos está demandando y ellos tienen una demanda muy importante de ese producto, así que eso inicialmente, y sí también estamos ahí analizando un proyecto para ampliar esa planta y como es temprano todavía para decirle, no quiero generar falsas expectativas, pero en ampliar la gama de productos que hoy se fabrican en la química de Río Tercero, ¿no? Ajá, o sea, hoy es nítrico, sulfúrico, hay una planta de amoníaco que tuvo un problema, que había un proyecto para hacer una nueva planta de amoníaco también. El tema del TDI era lo que decía, doctor, usted recién, que se importaba directamente de países asiáticos, de otros lugares de mucho menor precio. Petroquímica producía menos y demandaba menos insumos de fábrica militar. Exactamente, nosotros alrededor de entre el 90 y el 95% de nuestra producción de nítricos se lo lleva a Petroquímica, lo cual afectado el comercio de ellos, obviamente afectaba a nosotros directamente. Eso logramos corregirlo, hoy estamos con una demanda importante y de hecho Petroquímica nos está demandando mucho más. Ahí anduvimos la semana pasada con algunos inconvenientes para poder iniciar la producción, porque se había parado por algunos también temas que tenían que ver con este tema de la pandemia y el personal, y había algunas cosas, logramos corregirla. El lunes a la noche arrancó y por ahora, y a Dios gracias, está funcionando todo correctamente y esperemos que así sea, porque ahí tenemos una fuerte demanda de parte de Petroquímica y ojalá podamos satisfacerla, y eso nos permite a nosotros además parar en una situación distinta, teniendo en cuenta que, como decía al principio, es una fábrica que nos demanda, es un cliente nuestro que nos demanda casi el 90% de nuestra producción o más. Claro. Doctor, el gremio, una de las cosas, el gremio de ATE, estoy hablando, una de las cosas que reclama más es la reincorporación del personal que fue despedido. Tenemos, por ejemplo, en el contexto de un año, en Río Tercero fueron despedidos en la anterior administración 100 personas, o sea, además de una manera que fue brutal para Río Tercero o para cualquiera de las plantas de fabricaciones militares, como también sucedió en la sede central de fabricaciones militares, pero en el caso de Río Tercero, de Fray Luis Beltrán, de Villa María, sobre el cierre de año, cuando se acercaban las fiestas navideñas. Entre un año y el otro, en Río Tercero quedaron 100 personas despedidas, ni hablar de lo que pasó con Azul, que cerraron la fábrica directamente y quedó. ¿Qué le puede responder al gremio que está reclamando? Uno de los reclamos fuertes que tiene el gremio es decir, bueno, queremos que reincorporen a quienes fueron despedidos. Bien, déjame que te cuente un poco, Fabián. Digamos, la historia de fabricaciones militares, lamentablemente, y esto lo venimos trabajando con los gremios, y lo estamos, y de mucho charla, digamos, hemos encontrado buena voluntad de parte de ellos en poder hablar del tema. El ministro decía, y en cada uno de los compromisos, y una de las cosas que trabajamos allá por diciembre, enero, cuando empezamos a trabajar, como saben, nosotros asumimos definitivamente la dirección de fabricaciones militares
el 20 de febrero de este año, o sea que ni bien asumido, al poco tiempo nos afectó esta situación, nos encontramos con esta situación de pandemia, lo cual demoró algunos proyectos, entre ellos el tema de los nombramientos de los nuevos directores y esta posibilidad de generar el tema de los vagones. Entonces, obviamente estamos firmando hoy, pero ya podíamos haber llegado antes a esa situación. Y lo que le decía, hablábamos con los trabajadores era que en la medida que la planta, así como la de Río Tercero, esto es general para todas, ¿no? El caso Azul, si querés después lo charlamos, es un caso especial, sí. Pero en la medida que la planta demande mayor cantidad de trabajo, obviamente sí van a priorizar la reincorporación de los trabajadores, de los trabajadores echados, yo lo que digo, mal echados. A esto hay que sumarle una situación, el presupuesto, nosotros estamos trabajando con un presupuesto viejo, digamos, que nos deja la administración anterior, y además la situación de que a fines del año 2019, Fabricaciones Militares cambia su estatus jurídico, o sea, pasa de ser una dirección nacional que dependía del Ministerio de Defensa a una sociedad del Estado que sigue dependiendo del Ministerio de Defensa. Y además con el agravante de que el presupuesto generado para el año 2020 habían hecho una proyección de 300 empleados menos. O sea que se preveía, a ver, doctor, discúlpeme, porque en algún momento lo hablamos a esto. La administración anterior preveía que este año iban a despedir a más trabajadores y a trabajadoras. 300, número exacto, 300. Y en Río Tercero se sabía de cuánto, porque decían que podían cerrar una de las áreas. No, ellos planteaban a nivel general 300 empleados menos en todas las fábricas. No había una especificación de cuál era la fábrica. Uno podría sospechar que los proyectos de metalmecánica de Río Tercero no estaban, digamos, no había, o sea que lo que preveía es que podían ser la planta de metalmecánica cerrarla definitivamente. Lo dejo por seguir ahora, sí, lo dejo por seguir. Eso hace que nosotros tuvimos que generar toda una... Como saben, nosotros sobrevivimos gracias al aporte del Tesoro de la Nación. Esto hacía que nosotros empezáramos a negociar la posibilidad, porque de hecho no íbamos a despedir, no vamos a despedir trabajadores, y lo que hacía que empecemos a pedirle al Tesoro que nos cubra los meses que nos iban a quedar pendientes de poder pagar. Eso ya está casi resuelto. Hay un compromiso del ministro con las autoridades nacionales de que eso va a estar resuelto para antes de fin de año. Y además, bueno, generar también proyectos. Pero sumado a todo eso, digo, lo que planificábamos nosotros era, en la medida de que la fábrica se reactive, porque ¿qué implica? Digo, no, uno puede decir, a quien no le gusta volver a reincorporar a trabajadores que fueron mal echados de alguna manera, o destratados o maltratados, digo, no, pero lo que, digamos, hay una manera de justificarlo, y efectivamente, digo, uno puede decir, porque el daño no está, digamos, el daño mayor es dejar a un trabajador en la calle, obviamente, y eso nadie lo discute. Pero si yo además de dejar a un trabajador en la calle, no realizo las inversiones, o pierdo los clientes, o pierdo la capacidad de negocio de la empresa, la verdad que eso es gravísimo. Entonces, nuestra primera función fue poner en valor y reactivar las plantas para que esto puedan volver a producir, generar nuevos clientes y así poder reactivar eso que nos demande mayor cantidad de trabajadores y ahí empezar a reincorporar. Más o menos en ese camino estamos yendo. La verdad que la pandemia nos ha afectado, nos ha pegado bastante duro, pero yo, como le decía, y pido disculpas por esto, pero debo pedirle paciencia a un trabajador que se quedó en la calle y que quedó desde mala manera, es complejo. Pero lo que estamos tratando es pedir paciencia en la medida en la que se puedan dar las reincorporaciones, está el compromiso y lo vamos a hacer, estamos trabajando con los gremios para eso, pero esa es la situación. Además, hay una situación que me parece que es clara y que para que a veces la sociedad pueda entender este tema. Una de las excusas que planteaba la administración anterior era que la empresa daba pérdida porque tenía muchos trabajadores. La realidad es que los trabajadores fueron echados, se planificaba echar más trabajadores y la empresa no dejaba de dar pérdida. Porque el esquema principal era que se vendía mal, se vendía debajo de los costos, o los acuerdos que realizaba la empresa eran a pérdida, lo cual parecía una intencionalidad, que en eso sí afecta a Azul directamente, y si querés, después continuamos. Ahora, discúlpeme, doctor,
el gremio de ATE dijo en algún momento, esto es un déficit inducido. ¿Eso es lo que me está diciendo? Más o menos, sí, es lo mismo. Es un déficit inducido, lo cual uno podía prever, que era, cuando hablábamos de la figura de sociedad del Estado, uno si la planea, la analiza la figura comercialmente, lo que tiene la posibilidad, si uno la ve legalmente, es una figura interesante para el proyecto de introducir a una empresa del Estado en la comercialización de productos y el desarrollo de la zona donde están instaladas. Que eso fue la idea principal de cuando se creó Fabricaciones Militares, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas era desarrollar una industria que le permita, que le ayude al desarrollo del país, la otra es desarrollar lugares que estaban dentro del territorio del país. Bueno, todo esto, digamos, si uno analiza la figura de sociedad de Estado, eso es para lo cual, digamos, lo que hacía es, que pone a un organismo que cuando depende del Estado por ahí puede generar alguna pereza o alguna circunstancia de mover un organismo administrativo que cuesta más por el tema de las limitaciones en las compras y la posibilidad de la venta, o a la asociación con el capital privado, bueno, la sociedad del Estado eso queda liberado. Ahora, la experiencia de Argentina es que la sociedad del Estado es la pre-privatización de la empresa. Bueno, me parece que ese era el sentido de lo que se le dio en la última parte, o en el último año de la administración anterior. Hoy nosotros tenemos la idea de seguir como sociedad del Estado, pero para lograr el desarrollo de la fábrica, y es de esa manera insertarnos dentro de la sociedad, en este caso Río Tercero, Fray Luis Beltrán, Villa María y el mismo Azul, y lograr un desarrollo, ¿no?, de las pequeñas empresas de la zona, y así también meternos en la comercialización y el desarrollo de la industria nacional, ¿no? A ver, si uno ve la historia de fábricas como la de Río Tercero, no solamente que la fábrica militar Río Tercero fue el segundo nacimiento, o sea, con el ferrocarril Río Tercero pasó de ser una aldea a pueblo, y con la fábrica militar pasó a ser una ciudad. Pero no solamente se desarrolló la fábrica militar, sino en torno a la misma, la microempresa, digamos, el comercio, los servicios. La pretensión que ustedes tienen, o por lo menos percibo, lo que usted me dice, es eso, volver a esas fuentes. Sí, la idea es esa, y bueno, lo dice el ministro Rossi en cada oportunidad que puede, que la idea de todo lo que es el complejo industrial para la defensa se desarrolla en ese sentido. Nosotros formamos parte de un complejo industrial que tiene otros factores, que nosotros tenemos como una cierta dependencia en lo que tiene que ver con el ejército, y así como FADEA está con la aviación y Tandanor con la naval. Bueno, la idea nuestra, digamos, es que además de este desarrollo para la industria de la defensa en relación a las fuerzas armadas, la idea también es lograr otro tipo de desarrollo, ¿no? Obviamente que la industria química, si bien inició con ese sentido, después termina favoreciendo a la industria privada, y está bien que así sea, y ese es el sentido también que le queremos dar a esta nueva etapa de fabricaciones militares. A ver, la idea es que exista también una sinergia dentro de la propia fábrica en proyectos productivos de lo estatal con lo privado. Sí, yo creo que necesariamente tenemos, por lo menos en esta etapa para la Argentina, necesariamente, y estamos convencidos de que es así, tenemos que ir a ese esquema de negocio en donde nos asociemos con el capital, con la industria privada, para poder lograr un mayor desarrollo, obviamente, de los lugares, principalmente de los lugares donde estamos instalados, no tiene demasiado sentido, y después poder proyectar eso, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional o regional, en todo caso, ¿no? En algún momento se habla... Sí, lo escucho. No, la verdad que digo, están dadas las condiciones para eso, para lograr eso, ¿no? Bien, en algún momento se habló de un clúster de empresas mineras, también con la presencia de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Comercio, Industria y Minería. Ahí ya tuvimos una reunión con el ministro Castelo, se hablaron de varios temas, entre ellos esto acá, quedó en carpeta, obviamente también. Esto fue, ni bien iniciado todo el tema de la pandemia, quedó ahora trunco por esta situación, pero estamos en permanente comunicación, así que indudablemente que tenemos, obviamente, digamos, las dos fábricas más importantes de fabricaciones militares hoy están instaladas en la provincia de Córdoba,
por lo tanto nosotros, la provincia de Córdoba, está en una situación especial y con quienes queremos trabajar fuerte y mucho, ¿no? El gremio también habla del pedido de la apertura de paritarias y todo lo demás. Bueno, no sé, me imagino que están en negociación con esto. Eso, digamos, sí, obviamente es un gremio nacional, lo cual la paritaria no depende solo de fabricaciones militares. Sí, nosotros tenemos el compromiso, y lo estuvimos hablando con el gremio, y es inminente también la apertura de, necesitamos como fabricaciones militares tener un nuevo convenio colectivo de trabajo, y es un compromiso también que asumió el ministro Rossi, y por el cual me ordenó a mí empezar a trabajar en ese tema, y ya estamos ahí seguramente antes de fin de año convocando a las mesas de trabajo, porque nuestra idea es generar un convenio colectivo que le permita al trabajador tener una tranquilidad y no esta posibilidad de que con el cambio de gobierno se lo pueda echar así nomás, o la seguridad de tener un trabajo, digamos, como corresponde, ¿no? De hecho, pertenecemos a un gobierno que se caracteriza por darle derecho a los trabajadores, así que sería bueno y sería también un desafío personal poder darle un convenio colectivo a los trabajadores de fabricaciones militares. Cuando me dice un desafío personal es porque usted viene de carrera en la planta del Estado, ¿no? Yo soy un trabajador, yo elegí trabajar para el Estado, digo, ¿no? Yo me recibí de abogado y hice alguna experiencia en lo privado, pero ya en el año 97, y me recibí en el 97, en el 98 ingresé a trabajar en el Estado, y de ahí hasta hoy, siempre en distintos lugares, pero he trabajado en el Estado y soy un convencido. De hecho, además, tengo como una especialización, no la tengo como, es una especialización, soy especialista en abogacía del Estado. Bien. ¿En algún momento fue uno de los despedidos, doctor? Fui parte de los despedidos, sí. O sea que conoce lo que se siente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la verdad que uno, digamos, puede hasta decir, bueno, uno representa en alguna medida, también se dedica a la parte de la política. Yo, si bien había ingresado, yo vengo del área de comunicaciones, trabajé muchos años en lo que fue la vieja Comisión Nacional de Comunicaciones, en la ciudad de Rosario, y si bien había ingresado como abogado, con las características que se ingresa como abogado dentro de esos lugares, y la verdad que el dolor no fue tanto por el despido en sí, sino la forma en que a uno lo despedían, que es similar a cualquiera de los trabajadores hoy de la planta de Río Tercero, o sea que atravesar esa situación uno la vive en carne propia. Bien, tenemos 2 minutos para Azul. Designaron, y porque quiero, si la gente de Azul está viendo, que lo sepa esto, ¿van a reabrir la fábrica de Azul? Hoy estuve hablando con el jefe designado, sí, vamos a reabrir la planta de Azul. Hay proyectos para Azul, que algunos están más encaminados que otros. Hay un compromiso del ministro y nuestro, obviamente, en la reapertura. De hecho, se ha dado el inicio ya a lo que significa el proceso de reapertura. Lo queremos hacer con mucha seriedad, sí, tampoco generar falsas expectativas en la gente. Ahí es toda una ciudad, así como Río Tercero ha sido afectada en la medida de los despidos. Azul quedaron solamente 16 trabajadores a cargo del control, porque no los pudieron echar, no porque una medida judicial impidió que los echaran, porque tenían que hacerse cargo de las guardias al menos. Y sí, hay una expectativa fuerte en la reapertura, y los proyectos no dependen solamente de un área de gobierno, dependen de otras áreas, entonces estamos trabajando mucho con las otras áreas para lograr, además porque sean proyectos que en definitiva terminen también generando algún tipo de desarrollo y beneficio para la fábrica, obviamente, porque eso para que nos permita a nosotros también pensar en nuevos proyectos y en distintas, digamos, lo que no queremos es que mañana aparezca algún gobierno que diga que como la fábrica daba pérdida, que lo corte por el mismo eslabón que lo cortan siempre, que es echando trabajadores. Entonces lo queremos hacer de forma seria y estudiada para evitar esos inconvenientes. Fue muy dramático. Yo digo, no solamente en Azul, en Río Tercero, recuerdo en agosto de 2017, 2018, cuando fueron los 59 despidos, fue terrible ver a los trabajadores, a las trabajadoras llorando con gendarmería adentro, y los trabajadores y trabajadoras cantándole el himno en la cara. Gendarmería, fue una locura
para Río Tercero. Fue muy triste esa imagen. Digo, una de las imágenes que tal vez van a quedar grabadas para la posteridad de cuando se afecta una empresa que, más allá de que sea del Estado Nacional, también la ciudad la siente como propia, porque es parte de su génesis, ¿no? Sí, indudablemente, sí. Y eso ocurrió en Río Tercero, y yo sé que le toca a quienes lo vivieron de mucho más de cerca, pero se podía ver también esa misma imagen en Villa María, se podía ver esa imagen en Fray Beltrán, y ni hablar de Azul. Hoy hablar con los trabajadores, el otro día tenía una teleconferencia con la mayoría de ellos, con quienes están dentro y con muchos de los que están fuera. Les decía que en nombre del Estado argentino les pedía disculpas no solo por la forma, por haberlos dejado sin trabajo en una situación bastante compleja, sino por la forma. No hay derecho a un trabajador que muchos de ellos, como decía yo, eligen trabajar para el Estado, se lo trate o se lo destrate de esa manera. La verdad que eso es una cosa a corregir, porque además nos está costando hoy. Uno de los problemas es, y lo ve a diario cuando recorro las plantas, o lo que pasa aquí en Sede Central también, es volver a enamorar al trabajador de fabricaciones militares. Hay un sentido de pertenencia porque hay hasta familiares, ¿no? Hay gente de familia. Sí, generaciones. La verdad que ese sentido de pertenencia a veces se ve lastimado, perdido. Bueno, ni hablar en Río Tercero, sabemos de la situación. Yo creo que hay dos hitos en Río Tercero, uno que tiene que ver más reciente, que tiene que ver con el despido de los trabajadores, y la anterior que fue la explosión, que en eso también estamos trabajando y espero que pronto podamos dar novedades. El ministro tiene un compromiso ahí de saldar esa deuda definitivamente. Discúlpeme, sobre ese tema, hay una ley de adhesión voluntaria que está reglamentada. Bueno, 4 años tardaron en reglamentar la ley, que fue promulgada en 2015, hasta que finalmente se reglamentó al cierre de la administración anterior. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya está todo para que se pueda abonar? Ahí estamos trabajando. Yo, de hecho, soy parte, porque nosotros estamos involucrados en ese tema. Tenemos que hacer una serie de certificaciones, porque hay distintas causas. Sí hay una cuestión administrativa a resolver, pero también hay una decisión firme del ministro de saldar eso. Así como se inició en su anterior administración, él quiere terminar, o antes de terminar esta administración, este periodo por el cual le toca ser ministro de Defensa, saldando esa deuda, y hemos avanzado bastante. Por ahí tampoco quiero generar falsas expectativas, pero hay una decisión firme de que lo más pronto posible se terminen cerrando esos juicios y cerrando esa herida que tanto daño o tanto dolor ha causado a la gente de Río Tercero. Claro, se lo pregunto a usted como abogado, que debe conocer mejor que yo del tema. Están las certificaciones de la Justicia Federal, que era lo que se necesitaba para que vayan al Ministerio de Defensa, de ahí a la parte de Economía, y para que se comiencen a abonar como las leyes de reparación con bonos del Estado, ¿no? Esto es así. Ahí sí había un tema que, bueno, como se pagan como el Estado, va a un área específica de Economía, que es consolidación de deuda, y un análisis posterior. Bueno, en eso lo que estamos tratando es que toda la parte que tiene que ver con Ministerio de Defensa y fabricaciones militares específicamente se cierre lo más rápido posible, ya que lo que sí estamos tratando coordinadamente, trabajando coordinadamente con Economía, para que una vez que Defensa cierre ese tema, las revisiones obvias que hay que hacer para el procedimiento administrativo y las resoluciones que hay que tomar. De hecho, hay que corregir una resolución tomada por el gobierno anterior porque estaba mal hecha. Y en eso también está trabajando la gente de jurídico del ministerio, y una vez que hacer un mínimo acto administrativo, una revisión nuestra, que lo estamos coordinando con el ministerio para que sea todo lo más aceitadamente posible, y ahí sí ya dar la orden a Economía para que empiece a pagar estos juicios. Bueno, había un borrador de decreto que finalmente, gracias a una publicación periodística, tuvieron que corregir, lo que decía que solamente regía para la causa vigente, ¿no? Y digamos, la ley, digo, yo no creo que haya sido un error tan grosero, ¿no? Usted, se lo pregunto a usted, doctor. No, a veces, además, puede que la administración cometa algunos errores, y en algunos casos, pero son fácilmente subsanables, y la verdad que no, yo creo que había, vamos, así como en todo, uno tiene que sospechar o tiene que ver alguna intencionalidad. Me parece que en esto hay algo de eso había, ¿no? Yo lo planteo y un poco para seguir con el tema de Azul. Digo, uno puede cerrar la fábrica con la excusa o con la justificación
poca rentabilidad, de lo que le cuesta al Estado, vieron que además la sociedad eso entra fácilmente, y en algunos casos podríamos justificarlo. Yo no estoy de acuerdo, normalmente digo yo, creo que el Estado siempre tiene un montón de recursos como para no terminar con el cierre y el despido de trabajadores, que es lo principal, ¿no? Y además con la pérdida que eso implica hoy, reactivar la planta de Azul genera millones de pesos que no se fueron a ahorrar. Además, si voy a decir, che, no, bueno, pero lo ahorramos en ese momento, ahora lo podía estar, no, porque nos hicieron perder puestos estratégicos, experiencia de trabajo. Bueno, digo, uno la puede cerrar a Fábrica Azul. Ahora, ir con una camioneta y tumbar las letras en donde decía Fan Azul, que era un símbolo para fabricaciones militares, eso ya hay una hazaña. La verdad que eso es imperdonable para una persona que trabaja en el Estado y que se dedica o ha dedicado su parte de su vida a una carrera política. No se justifica por nada del mundo. Bien. Vamos a recordar que el doctor Iván Durigón es cordobés, es de Inrivil, casi en el límite con Santa Fe, pero es cordobés, ¿no? O sea que conoce muy bien de la historia de la fábrica militar de pólvora de Villa María, de la fábrica militar de Río Tercero, ¿no? Sí, la verdad que el otro día repasaba, ¿no? En cuál era mi experiencia, ¿no? Porque entrando a la fábrica militar, mi experiencia era siempre ver el cañón que estaba en la puerta. Uno pasaba cuando viajaba de Inriville a Córdoba, veía eso y decía, le parecía imponente y demás. La verdad que hoy no dejo de sorprenderme cuando entro a esos monstruos de la fábrica, siguen siendo imponentes, pero me llevan a mi juventud. Efectivamente, nací hace 52 años en la ciudad de Marcos Juárez, pero porque no se nacía en Inriville en ese momento, porque las clínicas estaban en Marcos Juárez, pero tengo mi familia, de hecho mi madre todavía hoy sigue viviendo en Inriville, y he ido siempre que puedo, ahora últimamente menos. Me fui a estudiar a Rosario, pero volví a Córdoba, trabajé 2 años en la ciudad de Córdoba, y ahora estoy instalado en Rosario, pero obviamente Rosario y Buenos Aires en este caso, pero mi corazón sigue estando en Córdoba y sigue estando en Inriville, obviamente. Tengo muchos buenos amigos además. Doctor, para cerrar, a ver, digo, me tiró un montón de títulos periodísticos, pero un montón de títulos periodísticos, uno tras de otro. Se hacían las plataformas de los radares de INVAP en Río Tercero, los arcos para la mina de Río Turbio, que ahí están arrumbrándose y que se compraron en España, lamentablemente. Nos vamos a ir por las ramas, ya se va a extender mucho, pero me imagino que la intención está en retomar proyectos como esos. Sí, ahí bueno, de hecho estamos trabajando coordinadamente con distintos órganos del gobierno nacional. Uno de ellos es INVAP, una de las reuniones ya tuvimos alguna reunión y le planteamos esta posibilidad de reactivar ese producto. Ellos estaban analizando porque también estaban en una situación bastante compleja en lo económico. Sí, eso, y además hemos ampliado la gama y ojalá lleguemos ahí. Estamos también trabajando en algunos proyectos con vivienda que, teniendo en cuenta que tiene que ver con una cuestión de metalmecánica, serían desarrollados ahí en Río Tercero. ¿Viviendas? Sí. ¿Viviendas desarrolladas? ¿Estamos hablando de viviendas modulares? ¿De qué estamos hablando? Exactamente, viviendas modulares. ¿Que se desarrollarían en la fábrica militar Río Tercero? Exactamente. La idea es esa, el proyecto es ese, ya hay algunos borradores, pero obviamente no dependen de nosotros, sino que depende de este caso del Ministerio de Vivienda. Ahí estamos trabajando conjuntamente con ellos, y es un proyecto, digo, tampoco, digamos, hay muchos grandes proyectos antes que eso. Sí tenemos también, le digo, en carpeta esa posibilidad. Ah, bueno, me tiró otro título ahí, ¿eh? La primera vez en la historia que va a fabricar vivienda la fábrica, ¿no? Si se da. De hecho, bueno, también hay un organismo que depende del Ministerio de Defensa, que depende de la misma secretaría que nosotros, que es Coviara, que desarrolla viviendas para el personal de la fuerza, y con ellos también estamos trabajando en este proyecto, y la verdad que tenemos alguna expectativa, pero como te decía, hay un montón de proyectos, y este es uno más, porque también tiene que ver la posibilidad, que es lo que estamos analizando, la posibilidad de donde se genere rápidamente un beneficio y genere trabajo para la población. Sabemos que la construcción, eso rápidamente rebota y genera trabajo, así que estamos también en ese desarrollo poniendo nuestro granito de arena. Bien. Doctor, para cerrar, no sé si me alcanza el tiempo de la entrevista, pero estamos ahí al filo, pero tiene
no sé, un minuto para decirle algo a la gente de Río Tercero, a los trabajadores y trabajadoras de Fábrica Militar, a los que están en la planta y a quienes fueron despedidos. Si lo quiere usar. Sí, la verdad que, bueno, a la gente, principalmente a Río Tercero, es que tenemos muchas expectativas, específicamente en Río Tercero, muchas más, que entendemos que por ahí la situación es compleja hoy, que vamos a estar yendo, y esperemos que durante mucho tiempo, a Río Tercero para conversar con cada una con autoridades locales, con las autoridades, con los distintos empresarios, pymes y comerciantes de ahí de la zona, para ver en la medida que podamos favorecerlo con alguna compra que a veces fabricaciones tiene que realizar, o algún desarrollo de algún producto en donde ellos puedan aportar lo suyo. Así que esperemos que sea bien recibido, y especialmente a los trabajadores despedidos, pidiendo las disculpas del caso, paciencia, en la medida que se pueda desarrollar la fábrica. Seguramente la prioridad la van a tener el personal despedido, que sabemos que hay mucho y de muy buena calidad y con mucha experiencia. Y a los trabajadores de fabricaciones militares de Río Tercero, es que las expectativas están puestas en toda la fábrica. En Río Tercero sabemos que ya estamos trabajando y trabajando mucho, que nos acompañen en este desafío, que resultan ser compañeros nuestros, que sabemos que tienen la camiseta, que sabemos que en algunos casos hay que desempolvarla un poco, así que las expectativas son muchas, y que acompañen a las autoridades actuales de fabricaciones militares, porque seguramente los resultados van a ser buenos y van a ser muchos y favorables no solo para la fábrica, sino para toda la región. Bien. Alguna vez habrá que entender que una empresa dependiente del Estado también puede dar superávit, no solamente déficit, ¿no? Porque eso es como que se instaló en el sentido común desde algunos, no solamente digo dirigentes, sino también comunicadoras y comunicadores. Esto lo tengo que decir, no, uno no puede ser hipócrita, ¿no? Fabián, para eso te puedo decir, el superávit, digamos, de una fábrica del Estado no es solo económica o monetaria, sino que tiene que ver con muchos otros factores, pero lo tendremos que charlar en una charla mucho más extensa. No, es todo en torno a lo mismo. Río Tercero es lo que es por fábrica militar. Yo sé, digamos, sabemos de lo que significa para las distintas ciudades donde está instalada la fábrica. Sabemos también que hay una relación que en algún punto se rompió. Nosotros vamos a tratar de todo lo posible que esa relación con la sociedad vuelva a ser la que fue, y esperamos que con proyectos, con definiciones, mostrándole a la población de que fabricaciones militares viene para mejorar la vida no solo de quien trabaja adentro, sino de todos los que están afuera. Me parece que la decisión de poner a cargo de una fábrica a un empresario como López, o en este caso a un compañero, además, porque me parece que también eso es de destacar, tiene un interés muy grande, uno le ve el entusiasmo, y está por encima de cualquiera de otras cosas. Nos contaba López, comento una infidencia, ¿no? Pero él me contaba que uno de los desafíos es que él se crió ahí y veía desde chico cómo hablar de fábrica militar era como un estatus distinto, ¿no? Y dice, yo ya estoy hecho, mal que bien, en mi empresa me va bien, no tengo grandes problemas, pero dice, yo necesitaba hacer aporte de este granito de arena, por eso asumí el desafío, y la verdad que nosotros lo tomamos con mucho beneplácito, y me parece que va a ser muy importante para la fábrica este nombramiento. Doctor, cuando yo le decía recién de esa idea que se instaló, que no puede ser superavitaria una empresa del Estado, lo decía como que es una falacia. O sea, no solamente se trata de la empresa, sino de todo lo que rodea al Estado. Si no hubiera sido por fábrica militar en Río Tercero, muchos, me incluyo, no hubiéramos existido, porque nacimos a partir de lo que generó fábrica militar, ¿no? Y otra cosa, Fabián, digamos, más allá de lo del superávit, no superávit, es discutible, o para desarrollar en una... Por eso le digo. Lo que sí tiene que quedar más claro es que el déficit de fabricaciones militares no tuvo, ni tiene, ni tendrá que ver con un problema con los trabajadores. No hay que echarle la culpa al trabajador.
Puede haber alguna responsabilidad en la forma, en el medio y demás, sí puede haber una responsabilidad, pero el déficit de las empresas del Estado casi nunca, y es fácil de comprobar, tiene que ver con el mal manejo que puede hacer de los trabajadores, que eso también es otra idea de tratar de instalar para poder echarlo. Digo, no es el trabajador el responsable del déficit de la empresa del Estado. Hay siempre 1000 factores, y está demostrado en fabricaciones militares que así no fue, por la causa que generó el déficit en la fábrica. Doctor Iván Durión, agradecidísimo, seguramente ya tendremos oportunidad de charlar cuando esté por Río Tercero. Gracias, Fabián, a tu disposición, y en la medida que vayamos haciendo anuncios, espero poder hablarlo con vos. Tranquilo. El 1 de agosto, entonces, nuevo director de Fábrica Militar, José María López. Así será, y esperemos que toda esta situación, en la cual merece mucho cuidado, y la verdad que nosotros, digamos, también tratamos de hacer eso con los trabajadores, en la medida que nos deje, que la pandemia nos deje el 1 de agosto, nuevo director de Fábrica en Río Tercero, López en este caso, que me parece que va a ir a revalorizar todo el trabajo que se hace en la fábrica. Gracias, doctor. Que tenga una buena jornada y a cuidarse mucho, sobre todo allá en Buenos Aires. Un abrazo grande, Fabián. Un gusto. Que ande muy bien. Gracias, doctor. Chao, hasta luego.